Comenzamos nuestro programa del día de hoy con las palabras de nuestra columnista invitada, la contadora pública nacional y coach ontológico organizacional Patricia Maya, y el micro que tiene preparado para el día de hoy. Y bien, nos acompaña nuevamente Patricia Maya y ella nos va a hablar ahora de lo que es la delegación como herramienta para la supervivencia de la empresa familiar. ¿No es así, Patricia? Bueno, sí, Florencia, fíjate que la delegación es un tema muy importante en las empresas familiares, porque quizá de este delegar depende que la empresa pueda trascender de una generación a otra, de cómo se maneje esa delegación. La sucesión tiene que ver con esto de empezar a trabajar la delegación y que esta delegación sea efectiva. Hay muchas ideas que se tienen con respecto al delegar, como que implica muchísimas cosas. En general al fundador de una empresa familiar le cuesta muchísimo porque él creció haciéndolo todo. O sea, él creció siendo el centro de toda la gestión de la empresa y todo dependía de que él lo haga. Y cuando una empresa familiar empieza a crecer y empieza a tener éxito y ya van 10 años de que haga de la misma manera, le cuesta cambiar esa manera de hacer. Además es como que cuando la empresa es exitosa, esto de la manera de hacer de él siente que le dio resultado, entonces no la quiere cambiar. Entonces el delegar tiene que ver con todas estas creencias y además con la creencia de que nadie lo va a hacer como lo hago yo, el otro no va a poder, el otro no sabe cómo. Y si lo acompañamos con que a veces en las empresas no está tan incorporado esto de capacitar, entonces la delegación se hace un poco más difícil, ¿no? En el caso de los roles, ¿qué pasa cuando se empieza a delegar en una empresa? Bien, fíjate que previo a la delegación es necesario revisar qué es lo que puedo delegar, a quién se lo puedo delegar, y analizar las competencias de la persona a quien le voy a delegar, si es capaz de hacer lo que le voy a delegar para que ese delegar sea efectivo. Y darme cuenta que delegar no significa olvidarme de aquello que delego, sino que además lo tengo que acompañar un tiempo y poder controlar esa tarea que yo delego para revisar los resultados y poder hacer los ajustes necesarios. De esa manera el delegar empieza a ser una posibilidad de crecimiento y de rediseño en la empresa. Cuando se empiezan a delegar funciones, necesariamente los roles se empiezan a revisar. Qué es lo que hace cada uno, es como un rompecabezas que empieza a mover sus piezas, ¿no?, en una empresa. Nosotros trabajamos una etapa en las empresas familiares que se llama de profesionalización de la empresa. Cuando la empresa tiene un cierto estadio de vida y necesita empezar a formalizar ciertos procesos y ciertas funciones, esta delegación es toda una posibilidad en la etapa de la profesionalización. Y Patricia, ¿qué pasa entonces cuando no se delega en una empresa? Bueno, cuando no se delega, fíjate que hay un estancamiento en algunas empresas porque la delegación tiene que ver con que la empresa ha crecido y necesita que se realicen otras funciones que antes no eran necesarias o que se incorpore gente y sea necesario rediseñar algunas funciones, algunos puestos de trabajo y los roles de algunas personas. Así que creo que el delegar está unido al crecimiento y a la posibilidad de crecimiento. También fíjate que es importante que veamos que en algunas empresas no se delega con facilidad. La delegación a veces tiene que ver con la confianza. Muchas veces el no delegar es porque no se confía. Y la confianza tiene que ver con 3 cosas importantes. Creer que la persona es responsable, creer que la persona en quien delego es sincera y creer que es competente. Son 3 aspectos que tienen que estar presentes para que yo confíe en quien delego. Porque fíjate, si yo no confío en la persona, difícilmente pueda delegar. Entonces el tema de confianza en las empresas familiares es un tema muy importante a abordar porque
cuando el factor confianza no está instalado, hay muchas cosas que no suceden. En las empresas familiares tradicionales y en muchas empresas familiares tucumanas pasa que, por ejemplo, el lugar de la caja no se delega a cualquiera, sino únicamente a familiares. Y esto tiene que ver con la confianza. Y por ese mismo factor confianza es que a veces se permite ingresar a las empresas familiares a personas que son de la confianza pero que no tienen la preparación necesaria para realizar determinadas tareas. Entonces pareciera que en las empresas familiares el factor confianza es decisivo en muchísimas cosas, en muchísimos momentos. Entonces incluso en esto de poder incorporar a personas que no tienen preparación en contraposición con personas que están más preparadas pero que no se conocen, o que nosotros ponemos un aviso y vienen para una entrevista, parece muy bien preparado, pero tengo que empezar a revisar si es que cómo voy a trabajar la confianza con esta persona. En cambio con la otra persona quizá el factor confianza está ahí y digo, bueno, ya le voy a ir enseñando lo que yo necesito que haga. Entonces es todo un tema esto de la confianza a revisar en la empresa. Y ya que hablamos de confianza dentro de una empresa, ¿cómo se puede hacer para trabajar y reforzar ese punto? Bueno, fíjate que trabajar la confianza dentro de las empresas familiares tiene que ver con incorporar algunas prácticas que desde nuestro estudio, por ejemplo, lo hacemos con talleres de capacitación. La confianza es una distinción, decimos nosotros, que hay que trabajarla y que hay que generarla. Y para eso hay que capacitarse, hay que entrenar nuevas competencias, hay que ver cuál es el factor que está haciendo que yo no confíe o que en la empresa no se confíe. Quizás sientan que las personas no son responsables, con lo cual habrá que trabajar el aspecto de responsabilidad para que las personas revisen su responsabilidad y empiecen a hacer práctica de ello. La otra posibilidad es que las personas no sean competentes y no tengan el conocimiento de la tarea que se les pide. Entonces, ver si es que esta competencia tiene que ver con una preparación técnica, de un conocimiento de un hacer, o una preparación genérica con un conocimiento de un ser, porque quizás yo pongo una persona en atención para la venta y resulta que no es buena en el trato al público, entonces quizás tendré que entrenar en esa persona competencias que hagan al buen trato, a la comunicación, al servicio al cliente. Y estas son competencias que se incorporan con talleres que se hacen en las empresas familiares con los equipos de trabajo y además con la familia empresaria. Muchísimas gracias, Patricia. Nuevamente te quiero agradecer en nombre mío y de toda la producción de Dignidad Ciudadana por compartir con nosotros este pequeño espacio que brindamos para todos los televidentes. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, a toda la teleaudiencia por abrir estos espacios y por permitirme tratar estos temas que me parece que pueden empezar a hacer que los empresarios escuchen sobre temas que probablemente les pasa día a día y que se empiecen a interesar por incorporar herramientas para hacer de su empresa empresas exitosas.